Dios les guarde, mis hermanos. Es un privilegio volver a entrar hasta sus hogares y poder bendecirles y poder compartir con ustedes parte de lo que el Señor nos ha permitido estar estudiando en relación a la gracia de Dios. Y en esta ocasión quiero trasladar algo que el Señor ponía en mi corazón con relación a que la gracia de Dios nos perfecciona. Siguiendo el estudio de las cápsulas anteriores con la gracia de Dios, vamos a leer hoy en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9. Dice la palabra del Señor: Él me ha dicho, bástate mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Nos damos cuenta entonces que el trabajo que Dios hace en nosotros es por su gracia derramada abundantemente. Él está trabajando en nuestros corazones en este tiempo. Él está llamándonos a la santidad, llamándonos a que nos perfeccionemos. Pero es importante que nosotros podamos estar confiados en que el Señor tiene planes de bien y de misericordia para nosotros. Él está elaborando cada paso en el plan perfecto que tiene para tu vida y para mi vida. Dice en la carta a los Romanos capítulo 5 y versículo 15, pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, ¿cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos? Esto quiere decir de que a pesar de que Adán falló, a pesar de que muchos podían ver solo lo negativo en lo que Adán hizo dentro del huerto, a pesar de esa situación tan difícil y tan compleja, Dios en su misericordia abundó su gracia para con nosotros. Y eso permitió, como un regalo inmerecido, que nosotros fuéramos salvos hoy en día. Entonces nos damos cuenta que el don que vino por la gracia de Dios abundó para todos nosotros. Y en este tiempo que estamos viviendo, la gracia de Dios se está derramando abundantemente. El don de Dios se está derramando abundantemente en tu corazón. El Espíritu Santo quiere derramar de sus dones abundantemente sobre nosotros, los hijos nacidos de nuevo. Aquellos hijos que están en el proceso de perfección, que anhelamos estar adornados como una novia ataviada. Mire lo que dice en cuanto siempre en Romanos capítulo 5 y versículo 21. Dice la carta a los Romanos en la versión internacional: a fin de que así como reinó el pecado en la muerte, reine también la misericordia y reine también la gracia, que nos trae justificación y nos trae vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Esa vida eterna es la que el Señor anhela que nosotros disfrutemos, que nos gocemos en esa vida eterna que Dios nos ha ofrecido y nos ha regalado si nosotros queremos aceptar ese regalo. Volvemos a insistir que aquí depende nuestro libre albedrío, nuestra voluntad. Si la entregamos al Señor para que Él termine la buena obra, lo va a hacer. Pero para eso necesitamos entregarnos a Él con nuestros 5 sentidos físicos y también pedirle al Señor que abra nuestros sentidos espirituales. Vemos entonces a la luz de la palabra que la gracia nos trae justificación y también nos trae vida eterna. Es una gracia de Dios que nos hace rechazar el pecado. Veíamos anteriormente eso. Nos hace rechazar la impiedad y nos hace rechazar las pasiones del mundo. Miren lo que dice su palabra en la carta a Tito capítulo 2, versículo 11 al 12. Dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres,
enseñándonos que, negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo de manera sobria, de manera justa y piadosamente. ¿Ya se dio cuenta? Que esto también nos trae una enseñanza en la obediencia a Dios. Una enseñanza en la que nosotros vamos a anhelar agradar a nuestro amado. Pero es una enseñanza que nos va a inculcar en nuestro corazón a obedecerle, a rechazar los placeres que nos alejan de Dios y que nos permita que el Espíritu Santo edifique en nosotros un acercamiento hacia Él. Entonces nos damos cuenta que la palabra de Dios es clara en cuanto a la gracia que nos trae nuestro Señor Jesucristo. Nos damos cuenta que nos da una enseñanza y nos enseña a negar los placeres mundanos. El decir no, el tener un dominio propio, un espíritu de valentía, un espíritu de valor y de dominio propio, para rechazar todo aquello que no le agrada a nuestro Dios. Siguiendo en la lectura de la palabra, vemos en la versión internacional de este pasaje de Tito, capítulo 2:11, que dice esta versión: en verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación. Y nos enseña, dice esta versión, ¿qué nos enseña? A rechazar la impiedad, a rechazar las pasiones del mundo, y así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio, dice esta versión, nos aclara un poco más el concepto. Pero nos damos cuenta que la gracia de Dios nos hace firmes, nos hace ser fuertes en Él. Según la primera carta de Pedro, capítulo 5 y versículo 10, nos dice en la versión de las Américas: y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará y fortalecerá, así como establecerá. ¿Ya se dio cuenta, mi hermano? Que por la gracia de Dios, nosotros vamos a ser perfeccionados. Vamos a ser afirmados, fortalecidos, y nos va a establecer como personas definidas en nuestra fe, en Cristo Jesús. Mire la versión internacional como dice en este pasaje: y después que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes. También los hará firmes y estables. ¿Tú has estado sufriendo en estos últimos tiempos, en este último periodo? ¿Ha habido sufrimiento en medio de ti, en medio de los tuyos? Déjame decirte que te tengo buenas noticias. Y no son noticias mías como ser humano. No, aunque yo tenga la mejor de las intenciones. Son buenas nuevas de la palabra de Dios. Palabras de bendición que te dicen que aunque hayas sufrido un poco de tiempo, la gracia de Dios te va a restaurar, te va a traer firmeza, te va a hacer fuerte y te va a establecer. Ya no te vas a sentir como de un lado a otro. Ya no vas a tener esa inseguridad, esa incertidumbre. ¿Por qué? Porque por la bendita misericordia de Dios, por la gracia de Dios que está siendo derramada sobre nosotros, ese amor perfecto de Dios nos va a llevar a un lugar firme. Y que de todo esto nos va a enseñar a que estemos alejados de las pasiones mundanas. Todo esto tiene el propósito de enseñarnos a que nos acerquemos a Él y que le busquemos cada día más. Vemos entonces que la gracia de Dios nos ayuda a dejar lo que no le agrada a Él. Según la carta de los Hebreos, capítulo 13 y versículo 21 dice, ¿cómo dice la palabra? Os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Me llama mucho la atención cuando dice, para que os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable.
delante de Jesucristo. ¿Ya te das cuenta? Que esto nos lleva a que nosotros podamos tener buenas obras, no para salvación, sino para experimentar la bendita gracia de Dios, que nos va a llevar a un nivel más elevado en comunión, en bendición, en fe, y que podamos nosotros estar cimentados en la roca, ya no de un lugar a otro, sino que en la roca firme, definidos en lo que creemos, en lo que buscamos y poniéndolo como prioridad a Él, sin descuidar nuestras responsabilidades, pero poniéndolo como la prioridad en nuestra vida. ¿Será entonces que estamos desperdiciando este periodo abundante de gracia de Dios? Esa pregunta me la sigo haciendo. ¿Será que estamos aprovechando al máximo esta gracia abundante de Dios, que es un regalo inmerecido? Según la carta a los Gálatas dice en el capítulo 1, versículos 6 al 8, estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Ya te diste cuenta? Que por la gracia de Dios estamos firmes en lo que creemos. Pero hay otros que se han ido atrás de otro evangelio. Hay otros que rápidamente se han apartado de la gracia de Dios y del evangelio puro y verdadero para seguir un evangelio extraño. No que exista otro evangelio, sino que es un evangelio que lo han estado torciendo los seres humanos. Aquellos que se han infiltrado dentro del cuerpo de Cristo para engañar, si fuera aún, a los escogidos. Entonces, debemos de estar preparados en este tiempo final, mis hermanos. ¿Por qué? Porque vienen muchas doctrinas extrañas que nos quieren apartar de la gracia de Dios. Vienen falsos maestros que quieren dar falsas enseñanzas para confundir al cuerpo de Cristo. Esos falsos maestros no se van a dar en el mundo, se van a dar dentro de nuestras iglesias, dentro de nuestras congregaciones, para confundir a aquel que está de un lugar a otro y no se ha definido. Por eso debemos estar firmes en él, en lo que creemos, en lo que confiamos, en nuestra fe. Miren lo que dice en el versículo 8, siempre de Gálatas capítulo 1. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Eso quiere decir que puede haber doctrina angélica, de ángeles caídos, que pueden estar anunciando un evangelio diferente al que estableció Jesús cuando vino a esta tierra. Ese evangelio del reino, ese evangelio del reino de Dios puede ser torcido y puede ser metido en nuestras congregaciones, infiltrado para engañar aún a los escogidos. Por eso tenemos que tener los oídos espirituales abiertos y los sentidos espirituales agilizados para poder discernir si es palabra de Dios o si es palabra manipulada por demonios, por espíritus inmundos o por seres humanos que buscan sus propios placeres y su propio beneficio. Y hoy en día se ha visto mucho eso. Personas manipuladas por gente que no se pone de acuerdo o que no va de acuerdo a la palabra de Dios, que niegan lo que dice la palabra. Y eso es muy delicado. Por eso vamos a ver que falsos maestros convertirán la gracia de Dios en libertinaje y negarán a Jesucristo. Dios nos ha llamado a libertad, pero no a libertinaje. No es un evangelio en que tú puedas practicar todo lo que se te dé la gana, porque como es en este cuerpo. No, Dios no dice eso. Dios no dice que nosotros no le obedezcamos, sino tenemos que honrar nuestro cuerpo, porque ahora es templo y morada del Espíritu Santo. Eso que dicen de que como todo lo que hacemos con este cuerpo, todo el pecado que cometamos con este cuerpo, no hay problema, porque como este cuerpo va a ser transformado y nos van a transformar con otro cuerpo glorioso, y la sangre va a ser desechada, entonces no hay problema. Y le dan libertad para pecar. Eso no es libertad, eso se llama libertinaje. Y es una doctrina demoníaca
Tengamos cuidado con lo que oímos y con lo que vivimos. Por eso tenemos que meternos de cabeza a la palabra de Dios, sumergirnos bajo la corriente del Espíritu y ser guiados en todo momento por Él. Amén. Ya para concluir, mire lo que dice 2 de Pedro 2:1. En Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia, con herejías destructivas y hasta negarán al Señor. ¿Quién los compró? Esto provocará su propia destrucción repentina. Y en otra versión, en este mismo pasaje dice, pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros. No dice afuera, entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Y ya para concluir, dice en el libro de Judas capítulo 1 y versículo 4, solo un capítulo tiene, y dice, pues algunos hombres han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación, impíos que convierten la gracia de nuestro Señor Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Esta es la Nueva Versión de las Américas. Y mire, dice cómo dice la versión de la Reina Valera del 60. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Amén, mis hermanos. Ya para concluir, entonces vemos que vienen falsos maestros en este tiempo final. Pero eso no quiere decir que si hay falsos maestros, no quiere decir que no existan maestros verdaderos de la sana doctrina. Por eso es necesario que nosotros inquiramos, escudriñemos la palabra y nos sumerjamos bajo la corriente del Espíritu para que estén habilitados nuestros sentidos espirituales y podamos tener discernimiento de lo que es bien, de lo que es bueno y de lo que es malo. Por eso dice en Hebreos 5:14, aquellos que han alcanzado madurez y que tienen discernimiento del bien y del mal, a los que tienen los sentidos espirituales abiertos y agilizados. Es necesario entonces que alcancemos esa madurez espiritual para poder diferenciar entre lo bueno y lo malo. No debemos dejarnos engañar y seducir por falsos maestros con doctrinas engañosas. Porque nosotros que somos verdaderos discípulos de Cristo, debemos de estar guiados por el Espíritu Santo a toda la verdad y a toda la justicia. Así que mucho cuidado con lo que vimos, mi hermano. Mucho cuidado con lo que vemos. Por favor, acudamos a la palabra escrita, a la profecía más segura, que es la palabra escrita, la palabra de Dios. Y que podamos ser guardados en este tiempo final, lleno de engaño, saturado de información de un montón de fuentes. Que podamos nosotros encontrar la verdadera luz en medio de diferentes luces que no son las verdaderas. Que Dios les bendiga, yo bendigo sus vidas y que nuestros sentidos espirituales estén agilizados y guiados por el Espíritu Santo de Dios. Bendiciones, mis hermanos.